Bien, hermanos, creo que no estoy tan desalineado, ¿no?, en lo que Dios me ha dado para compartir. Escuchando ahorita el comentario de nuestra hermana Priscila, ¿verdad?, de la poca afluencia o la poca asistencia de jóvenes. Pues hermana Pris, caray, se me fue. A todos, ¿no? También con los varones hay a veces suena fuerte, hermanos, pero pues dijo el pastor que no diluyéramos la leche, ¿va? A veces hay ese desinterés, pero ese desinterés tiene, ya sea en jóvenes, en varones, en quien sea en la iglesia en general, tiene un origen, hermanos. Y es que la iglesia está siendo atacada a nivel general. Y hoy, hermanos, quiero hablar sobre uno de esos tres enemigos que tenemos. ¿Alguien sabe quiénes son esos tres enemigos que tenemos como iglesia? Lo dice el apóstol Pablo. ¿Alguien recuerda cuál es nuestro principal enemigo? ¿Mande? La carne es uno de ellos. ¿Alguien más? Ese la traemos anda con nosotros, dormimos con ella, ¿no? La carne, es parte de, nuestro primer enemigo es Satanás. Escuchando los testimonios ahorita, ¿verdad? Lo que vivimos es que Satanás tenía entenebrecido nuestros corazones, así lo dice la palabra de Dios. Gracias a la misericordia de Dios que nos atrajo a su presencia, porque fue Él, hermanos, el que nos atrajo a su presencia. Y el segundo enemigo que tenemos es el mundo. Ay, ay, ay. Y así como Israel, hermanos, salió de Egipto, le costó dejar las costumbres del mundo. Y por eso, como decía nuestro hermano Hugo ahorita, vagaron 40 años en el desierto. No sé cuántos años sigamos vagando nosotros, ¿va? Pero el mundo, hermanos, nos ha influenciado mucho en la iglesia. Y hoy vamos a tocar un tema, algo relacionado con eso. Y el tercer enemigo es la carne, ¿verdad? Nos acostamos con ella, dormimos, nos acompaña, vamos a donde sea, ¿verdad? Nos conoce perfectamente de qué adolecemos, ¿verdad? Qué virtudes tenemos, y nos ataca por ahí, por donde adolecemos, y cedemos, ¿no? Ese es el detalle, ceder. Bien, antes de iniciar, bueno, ya iniciamos, ¿no? Quiero hacerle una ilustración, una historia. Se dice, hermanos, que había dos personas que realizaban esfuerzos físicos rudos, como usted quiera ponerle, pero una de esas personas estaba en la cárcel. Y parte de esos esfuerzos físicos o parte más bien de su condena era realizar trabajos físicos duros, que se cansaba, ¿no? Y terminaba cansado. Hay otra persona, ¿verdad?, la cual era deportista y tenía que ir a entrenar a un gimnasio. También hacía esfuerzos físicos, mucho esfuerzo físico, pero hay una diferencia entre la primera persona y la segunda persona. Una de las diferencias, ¿verdad?, es que en la primera persona, al realizar los trabajos físicos que le imponían, había quejas en su vida, se quejaba, ¿verdad?, de tanto esfuerzo que iba ahí, ¿no?, en el paquete de la condena. Pero en la otra persona, hermanos, lo que lo motivaba a hacer un esfuerzo, lo que lo hacía hacer un esfuerzo físico era la motivación de crecer personalmente y de tener, de ser un buen deportista. Entonces aquí surge una pregunta: ¿quién de esas dos personas es más feliz en su vida? Creo que la segunda, ¿no? Porque es motivada a hacer un ejercicio físico. La otra no, está cumpliendo una condena solamente. Y quiera o no, tiene que hacer un esfuerzo físico, lo que le pongan a hacer. Barrer, trapear, estar en la cocina, lo que le sea posible. Entonces, hermano, hay un detalle aquí. El detalle es acostumbrarse a vivir
con quejas, vamos a suponer que esa persona sale de la prisión y empieza a realizar una nueva vida, entre comillas. Pero como se quedó con ese trauma, como se quedó con esa ideología, ahora todo le parece mal, ¿verdad? En su misma vida empieza a traer las quejas que estaba pasando en aquel instante. Entonces, ese es el detalle, hermano, acostumbrarnos al mundo o normalizar lo que el mundo pone en nuestro pensamiento a veces que es normal. Mire, para no ir tan lejos, antes y después de la pandemia todo cambió en nuestra relación, en nuestra forma de vivir. Pero yo he visto personas, hermano, que aún ya que 5 o 6 años pasaron de la pandemia y todavía siguen viviendo aisladas, cubriéndose exageradamente como si todavía siguiera la pandemia. ¿Por qué, hermanos? Porque se normalizaron o se acostumbraron a vivir de esa manera. Algo exagerado. Entonces, ese es el punto, hermanos. El mundo, ¿verdad? Cada día nos está atacando. Sigilosamente nos está atacando. Y hay costumbres que como iglesia de Dios a veces practicamos. Y perdone porque puedo herir, no yo, hermanos, es la palabra de Dios. No yo. Yo estuve pensando mucho, pero no sé si le ha pasado a mis hermanos que a veces comparten, ¿verdad? Pero había un pasaje en la Escritura que estaba de continuo ahí en mi mente, hermanos, al saber que, pues, o al estar estudiando, ¿no?, la Escritura. Y preguntarle a Dios también, hermano, porque con nuestros varones fuimos no más de 52 hermanos. Ahí están mis hermanos que fueron, no más, éramos pocos para las congregaciones que somos, hermano. Somos 7 y 8 contando con la de Ensenada. Y haciendo una evaluación porcentual, digamos que no fuimos ni 10 varones por cada congregación. Y sé que a lo mejor aquí no somos 10 o menos o más, pero hay otras congregaciones que tienen más, pero ese no es el detalle, ¿verdad? Pero proporcionalmente no fuimos ni 10 varones por congregación. Y a la vez, hermano, pues sí es algo de preocuparnos, la verdad. Es algo de preocuparnos. Pero como le decía en un principio, aparte de desinterés, ese desinterés tiene un origen. Y pues a lo mejor hoy la prédica, hermanos, no va a ser de bonanza, así de... Pero lo que sí quisiera, hermano, lo que Dios quiere es que seamos conscientes de la realidad que estamos viviendo como iglesia, hermanos. Empezando desde el varón, la varona y hasta los hijos. Todos estamos adoleciendo, hermanos. Y antes de entrar, hermanos, a leer un texto, solamente quiero dejar una pregunta, no al aire, sino a su conciencia. ¿Cuál será esa costumbre o esa idea, hermano, que ha sembrado el mundo en su vida y que no le permite dar o caminar como Dios quisiera o hasta donde Dios lo quiere llevar? Piense un momento y reflexione. ¿Cuál será esa costumbre que lo está atando? ¿Cuál será esa costumbre, hermano, que por cualquier circunstancia, verdad? Mire, a veces somos expertos, hermano, en disfrazar nuestra obediencia a Dios. Como creyentes a veces somos los más expertos en poner un semblante, ¿verdad?, que cause como lástima, que cause como preocupación. Y a veces le vendemos eso a la iglesia, a los hermanos, al pastor. Y quiera que no, hermanos, nos acostumbramos a vivir de esa manera. El detalle es que poco a poco vamos cediendo, ¿verdad?, a las amenazas, a la ideología del mundo. Y no me va a dejar mentir, pero cuando menos nos damos cuenta, Dios no lo quiera y no lo permita, ¿verdad?, de los que estamos aquí, a veces ya andamos en el mundo, hermanos. Actuando como el mundo, pensando como el mundo, viviendo como el mundo.
perdone la expresión, pero festejando como el mundo. Ahorita yo he visto en las bodas actuales, no de cristianos, en general. Ahorita antes traje, ¿cómo se dice? Zapatos de, ¿cómo se le dice, hermano Demetrio? Casuales, pues, una ropa casual. Ahora ya en las bodas hay que ir con traje y con tenis, con pantalón ajustado. Eso es en el mundo, ¿no? Lo triste es que lo empezamos a ver en las iglesias. Eso es lo triste. Entonces, este mensaje, hermanos, es para hacer conciencia de qué tanto nos está invadiendo el mundo, con su ideología, con su forma de pensar. Y es que tenemos que preocuparnos, iglesia. Tenemos que preocuparnos. Entonces, no dejo esa pregunta al aire, la dejo a su conciencia. ¿Cuál será esa costumbre que no le permite caminar como Dios quisiera que usted camine? O rendir lo que Dios tiene o quiere que usted rinda, hermano. Porque usted tiene un potencial que Dios le ha dado. Decía por ahí decía un rabino, ¿verdad? Que la mente humana es el libro más difícil de leer. Solamente el que carga con ese libro conoce su historia. Entonces, usted conoce, hermano, de qué adolece, usted que conoce cuál es ese lastre que lo está deteniendo y que no le permite dar lo que Dios quiere que darle. Bendito Dios. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 106, versículo 36. 34, 35 y nos vamos a ir hasta el 39. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Se fueron? No, aquí están todavía. Salmo 106, versículo 34, 35. Y 39. Y me avisan, hermanos. Créanlo que no estoy enojado con ustedes. He tenido presente siempre esto, hermanos. No, Dios no permita que mis sentimientos prevalezcan sobre la palabra de Dios. Yo he tenido presente esto, mire, se lo voy a decir con amor. Una vez me dijo un anciano, ¿cómo ves tú a tu esposa? Y le dije, pues como a mi esposa. No sabía cómo contestar. Y para no andar mucho me dijo, ella antes de ser tu esposa es hija de Dios. Y me acordé y dije, la iglesia entonces también, antes de ser mis hermanos, son hijos de Dios. Así que lejos esté de mí prevalecer un sentimiento, que la palabra de Dios prevalezca. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermanos. Salmo 106, 34, 35, 36 y 39. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Que Dios, que podamos honrar su palabra en el nombre de Jesús. Dice, no destruyeron a los pueblos que el Señor les dio, antes se mezclaron, vamos a poner atención en esa palabra, se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos. Ya está hablando de servicio. No solamente se mezclan, no solamente aprenden, ahora sirven, los cuales fueron causa de su ruina. Está hablando del pueblo de Israel. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Su elección, hermano, su decisión puede acarrear, ¿verdad?, que se derrame sangre inocente. Dice que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán y la tierra fue contaminada con su sangre, con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Bendito Dios. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, Padre eterno. Señor, purifica, Señor, mi mente y mis labios, Padre eterno, para poder transmitir, bendito Dios, tu bendita palabra a cada uno de mis hermanos. Considera, bendito Dios, que ellos son tus hijos, Padre eterno. Soy su hijo, bendito Dios. Úseme, Padre, para la gloria de su nombre y que su iglesia, bendito Dios, sea bendecida y podamos hacer conciencia, bendito Dios, de lo que el mundo está
atacando, Señor, nuestras vidas, de cómo el mundo, bendito Dios, a veces se mofa, bendito Jesús, de cómo nosotros nos comportamos como ese mundo, bendito Dios, cuando tu palabra nos manda, bendito Dios, guardarnos, santificarnos y purificarnos, renovarnos cada día en tu palabra. En el nombre de Jesús, que tu bendición sea con cada uno de nosotros, amado Jesús. Amén, bendito Dios. Gracias, hermanos. Tomen su asiento, por favor. Creo que no hay mucho que explicar en el texto que acabamos de leer, ¿verdad? Está claro cómo Dios, ¿verdad?, a través de la Escritura nos enseña cómo el pueblo se ha ido desviando, cómo su iglesia, ese pueblo que Él apartó, hermanos, para la gloria de su nombre, ¿verdad?, que Él ha redimido, se ha ido contaminando de las impurezas de este mundo. Bien, la palabra prostituir, hermano, es algo que lo vemos, y perdón por usar ese ejemplo, en creyentes, hermano, que alguna vez estuvieron cantando, que alguna vez adoraron a Dios, que alguna vez entregaron sus vidas a Dios, y ahora, hermano, los vemos, ¿verdad?, haciendo y deshaciendo más de lo que antes eran. Y la Escritura lo avala porque dice que más espíritus posan sobre esa casa. Entonces no vamos a ahondar mucho en eso. Pero prostituir es aquella persona que se expone o que se exhibe públicamente a cambio de algún, entre comillas, beneficio, sin tener ya vergüenza de sus actos. A ese grado, hermanos, llega la iglesia al ceder, hermano, ante las tentaciones y la ideología de este mundo. La pregunta es, ¿se equivoca la palabra de Dios? No, los que nos equivocamos somos nosotros, porque nosotros decidimos qué elegir, decidimos qué agarrar, hermanos, decidimos qué ver, hacia dónde caminar. Entonces, ¿y cómo empieza todo esto, hermanos? Cediendo solamente. Nuestro Señor Jesús fue tentado, dice que fue llevado por el Espíritu, ¿verdad?, a aquel monte para ser tentado. Sin embargo, lo que hizo la diferencia es que Él no cedió a la tentación. Y nosotros, hermanos, también estamos propensos y hemos sido tentados. Como les decía al principio, en alguna área que adolecemos en nuestra vida. Hemos sido tentados, hermanos. Entonces, el problema es ceder a la tentación que el mundo ofrece. Ese es el problema. Ya cuando usted le abre la puerta, hermanos, por una rendija el enemigo se mete. Por una rendija el enemigo se mete. Que Dios nos ayude. Vamos a ir a Jeremías capítulo 35, hermanos. Jeremías, un profeta de Dios. Si usted lee, hermanos, los versículos o los capítulos anteriores, vemos la situación que estaba pasando el pueblo de Judá, la ciudad de Jerusalén, los judíos, el pueblo que fue llamado por Dios. Y no le estaba pasando bien, no le estaba pasando bien. Entonces Dios, hermano, habla a Jeremías y le pide un encargo. Fíjese el encargo que le pide a Jeremías. Versículo 2, ¿estamos ahí? Vamos a adelantar al versículo 2. Bien, dice, ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa del Señor, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, o cristiano, o un hermano apostólico, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Pues era el ujier, vamos a decir, ¿no? Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, ojo,
tazas y copas llenas de vino y les dije, beban vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino. Hasta ahí parece que todo va bien. Pero, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros o ustedes, ni sus hijos. Y por si acaso, ¿no? Ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Pregunta, ¿quién dio la orden a esta familia, hermanos? De no beber vino y de no hacer tiendas y todo aquello. A ver, ¿quién dio la orden? Su antepasado, ¿no? Un hombre, vamos a decirlo así. Un hombre extranjero, de otro linaje, vaya, que no era cristiano, no era judío, no traía la Biblia en los brazos, no tenían la Torá, entre comillas. Era otro linaje, eran extranjeros. Y a ellos se les dio una orden de no beber vino. Y de no edificar casas y todo aquello, no sembrar viñas, ni tener herencia, ni cementera. Y el versículo 8, hermanos, dice, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó. Fíjese que Dios le quería enseñar al profeta y a Judá y a los que moraban en Jerusalén. Y si nos vamos más, en el versículo 11 dice, sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Esto significa que eran extranjeros. No eran de la familia, no pertenecían a una de las 12 tribus. Eran otras personas, hermanos. Podríamos decirlo así entre comillas, eran mundanos. No eran cristianos. Pero Dios atrajo a esos mundanos para enseñarle o darle una lección a los cristianos, al pueblo de Judá, a los que cada 8 días, ¿verdad? O cada jueves asistían a la iglesia. Dice, versículo 12, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, de todas las tribus, ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén. Aquí hay algo importante, hermanos, que debemos rescatar. Jeremías, o Dios más bien, le dijo a Jeremías que trajera a los recabitas. Los llevaron al aposento, a una casa de una familia. No estaban ahí todos los varones de Judá ni todo el pueblo de Jerusalén, solamente una familia. Dios primero le enseña a Jeremías sobre la obediencia y la fidelidad de los recabitas, para que ahora ellos o Jeremías vaya y les enseñe a su pueblo. Aquí hay algo importante que me viene a la memoria que debemos rescatar. A veces nosotros, hermano, y yo también, hemos cometido el error de avergonzar a hermanos, a la iglesia, a nuestros hijos o a otras personas. Y los exhibimos, ¿no? Y a veces hacemos una comparación y cometemos ese error. Le digo cometemos porque pasé también por ello. He pasado. Estamos aprendiendo, dice el pastor, nos estamos renovando. Bien, Jeremías, hermano, Dios no permitió que fuera exhibido, sino darle la lección. Y le dice, a través de una pregunta, ¿sabe, hermano? El judío está acostumbrado a preguntar. Busque en la historia
secular de los judíos, pero el judío le gusta mucho preguntar. Y a veces el judío contesta con otra pregunta. En cierta ocasión le dijeron a un judío, oye, ¿por qué cuando te pregunto algo siempre me contestas con otra pregunta? Y dijo, ¿y por qué no? ¿Lo entendieron? ¿O sí me expliqué? ¿Por qué cuando te pregunto algo me contestas siempre con otra pregunta? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no va? Bien, dice la pregunta, ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, o sea, tenía peso, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy. Como dato, hermanos, se dice que aproximadamente esa, ¿cómo se puede decir? Esa indicación que dio Jonadab, aproximadamente habían transcurrido ya un aproximado de 200 años que había dado la indicación Jonadab a todos los recabitas de no beber vino, de no, etcétera, etcétera. Y hasta ese tiempo, hermanos, ellos todavía seguían rigiéndose a la orden de Jonadab. Entonces dice, y no lo han bebido hasta hoy por obedecer el mandamiento de su padre. Por cierto, hermanos, los que no pudieron venir el jueves, el día jueves se nos predicaba sobre la honra al Padre y sobre la honra a Dios. Pero difícilmente vamos a poder honrar a nuestro Padre, hermanos, si no honramos a Dios. Difícilmente. Que Dios nos ayude. Dice, y hoy, hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su Padre, yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cansancio, y no me habéis oído. Hay un detalle aquí, hermanos. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sabe, hermano? A diferencia de la oveja y de una cabra o de un chivo, la oveja tiene el oído más sensible para escuchar y la cabra no. A la cabra hay que gritarle a veces para que oiga y haga caso. Esperemos que seamos ovejas. Amén. 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 Gracias. Bien, dice, y no me habéis oído, y envié vosotros a ustedes todos mis siervos los profetas. ¿Cuántas veces, hermano, nos ha hablado un siervo, otro siervo, y este otro siervo, y este otro siervo? Del mismo tema, quizás en diferente manera, pero del mismo tema. Y no hemos entendido. ¿Por qué en vez de ir hacia arriba, hermanos, vemos cómo la iglesia va careciendo y va hacia abajo? Y es triste, hermanos, esto, y es una realidad. Y lo podemos ver, como decía nuestra hermana Pris. Porque ese desinterés, hermano, tiene un origen. Tiene un origen. Entonces dice, todos mis siervos los profetas envié desde temprano y sin cesar para deciros, volveos, o en otras palabras, arrepiéntanse ahora cada uno de su mal camino y enmienden sus obras y no vayan tras dioses ajenos para servirles y vivirán en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Hay una promesa, hermano, en cada mandamiento obedecido de parte de Dios. Hay una promesa que nos va a ir mejor. Dice, mas no inclinaste vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente, y ahora sí viene una lección, ¿no? Los hijos de Jonadab, hijos de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido.
póngale la denominación que sea hijos de Dios. Israel, Judá, lo que sea, hermano. Por tanto, así ha dicho el Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí, traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron o no escucharon, los llamé y no han respondido. Qué triste, hermanos. Mire, a veces la gente que no tiene temor de Dios, o aquellos que no son cristianos, o a los que nosotros les llamamos mundanos, o a los que nosotros les llamamos, ¿verdad? Como sea, a veces nos dan una lección. Y son más obedientes, aún, hermanos, perdidamente, o a veces son más obedientes, tienen más fidelidad y a veces son más prudentes que nosotros. Es triste, pero cuando nosotros, hermanos, deberíamos de dar ese ejemplo a ellos. Por algo Dios le dijo a Jeremías, ve con los recabitas, tráelos a la mesa, sírveles vino y que tomen. No eran del pueblo de Israel. Podrían decir, bueno, ¿qué le hacen, no? Tomamos, no somos de su tribu, no somos de su clan, no somos de su linaje. Pero ellos estaban honrando una palabra de peso que Jonadab hace ya casi 200 años o más de 200 años les había dado. ¿Y por qué ellos se vinieron a Jerusalén, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Por qué a veces el inconverso, por qué a veces, lo voy a decir con esa expresión, el mundano para poder entenderlo, se acerca y dice, hermano, necesito que le ores a tu Dios, necesito esto, aquello? ¿Por qué? Porque sabe, hermano, y dentro, ¿verdad?, de su, comprende que hay una cobertura especial en los hijos de Dios. Que podemos clamar a Dios, hermano, o pedirle ayuda a Dios y Dios envía su ayuda. ¿Por qué Recab decidió vivir en Jerusalén? Porque quizás puedo decir, hermano, que iba a haber algo, vaya, si se hubieran ido a otra parte, a otra región ellos, quizás hubieran podido caer. Estoy hablando así humanamente, o desde un punto humano, vamos a decir. Pero ellos decidieron irse a Jerusalén y se estaban guardando, hermanos. Entonces, Jesús, hermano, nos enseña, ¿verdad? Y nos da esta lección para que nosotros podamos hacer conciencia, hermanos. Y de veras, se lo digo con todo el amor de Cristo, ¿verdad? Debemos de ser conscientes y pensar. A veces debemos dedicar un tiempo, un espacio libre, no sé, irnos a un cerrito, un espacio libre. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia está sufriendo? ¿Por qué yo me estoy llenando de aquellas, voy a decirlo así, hermanos, de aquellas fiestas a veces? Decía el pastor, un pastor en cierta ocasión, a veces renegamos, hermanos, a veces pataleamos cuando se nos hablan de las fiestas de Dios, o cuestionamos como iglesia las fiestas de Dios, cuando en esas fiestas, hermano, hay un encuentro con Dios, por algo las instituyó. A lo mejor no somos judíos, pero somos parte de esas promesas. Pero ¿por qué a veces, lejos, hermano, de no admitir fiestas, hermano, que no sabemos cuál es la raíz o cuál es el origen pagano de ellas, hermano? A veces, en vez de no admitir, todavía, hermanos, abogamos por esas fiestas, metiendo lo sentimental y dejando a un lado la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, hemos sufrido como iglesia, porque le damos más prioridad a lo que este mundo ofrece, y discúlpeme por la expresión, y a veces no le damos prioridad
a lo que le debemos de dar prioridad. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos. Pero antes que nuestros sentimientos, hermano, está la palabra de Dios. Antes que nuestros sentimientos. Dice en el libro de Nehemías, sobre toda bendición y alabanza, que el nombre de Dios sea glorificado. Entonces, nuestro caminar, hermanos, nuestro comportamiento, nuestras decisiones, nuestro actuar en medio de la crisis, revela lo que somos. Cuando la aceituna, hermanos, es aplastada, cuando la uva es aplastada, es para sacarle lo mejor de la uva, para sacar un aceite de la aceituna. Y cuando nosotros nos vemos en crisis, hermano, revelamos lo que somos. ¿Sacamos aceite o sacamos quejas? Debemos de ser conscientes, hermano, y tomarnos un momento y decir, Señor, ¿cuáles son aquellas costumbres que no me están permitiendo caminar en obediencia a tu palabra? Y en medio de esas crisis, hermano, no solamente revela lo que somos, sino que marca la diferencia y va a marcar, hermano, una trascendencia, no solamente en nuestra vida, sino en aquellos que nos ven y en nuestra familia. Nuestra persistencia en el camino de Dios, hermano, ayudará a que otros se acerquen a Dios. Nuestro ejemplo, ¿cómo se puede decir? Nuestro amor por las obras de Dios ayudará. Pero si no hay amor, si no hay aceite, si no hay ese jugo que Dios demanda de nosotros, difícilmente vamos a poder caminar con Dios. Y ya lo decía en un principio, hermanos, como creyentes, a veces somos muy astutos para disfrazar nuestra obediencia con Dios. Los recabitas, hermano, honraron a su padre obedeciéndole. La pregunta es, ¿será difícil para nosotros honrar a Dios? ¿Atender al llamado de Dios? ¿Será difícil, hermano, cumplir los mandamientos de Dios? Si estamos conectados a Él, no será difícil. Al contrario, hermano, disfrutaremos. De un tiempo para acá, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo quiero disfrutar. Sea que esté en una circunstancia difícil o no, quiero disfrutar el momento. Porque ¿qué sería, hermano, si toda la vida fuera de bonanza? Dice nuestra hermana Eva ahorita, ya casi cumplimos el mes sin trabajo. Y créamelo, hermano, delante de Dios se lo digo, no era el mismo que antes. No me desespero como antes. Estoy consciente y estoy seguro, hermano, de que Dios está proveyendo y Dios me ha proveído. Y Dios me ha proveído cosas, hermano, que en mi vida había comido. Bendito Dios, que en mi vida había comido. Entonces, Dios es bueno, hermanos. Y yo quiero disfrutar, si Dios me permite ese proceso, alargarlo o acortarlo, pero yo quiero disfrutar de ese proceso. Ya no quiero vivir, si antes me quejaba con Dios, ya no quiero vivir quejándome. Quiero disfrutar, quiero confiar en Dios. Eso es en mi persona. Ya no quiero, hermano, acostumbrarme a lo que el mundo me ofrece. No quiero vivir con quejas, no quiero al rato, hermanos, andar ahí, ya, porque todas nuestras, ¿cómo se puede decir? Todo nuestro actuar, hermano, a veces repercute en nuestro cuerpo físico. Como conclusión, hermanos, sé que ya nos queremos ir. Hay un contraste muy marcado en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Alguien recuerda o conoce la historia de Absalón? ¿Sabe quién era? ¿Tiene alguna noción de Absalón? ¿No? Absalón era hijo de David,
fue hijo de David. Fue un hombre, hermanos, que deshonró a su padre. En la familia, híjole, se lució Absalón. Mató a su hermano Amnón, porque Amnón se metió con su hermana Tamar. Y ahí empezó la desgracia, ¿no? Hizo un desastre para acabar. En pocas palabras, deshonró a su padre, contrario a lo que lo hicieron los recabitas. Los recabitas honraron a su padre. Mas hay otro hombre, hermanos, y que es el motivo por el cual estamos aquí usted y yo, que ha extendido su misericordia. Y como dice el salmista, hermanos, no nos ha pagado como a veces deberíamos de pagar, como a veces debería de pagarnos por nuestros actos. Ha sido misericordioso, hermanos, ha mostrado su bondad, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por Él estamos aquí. Podríamos decir, hermanos, que Él honró a su Padre en obediencia, en fidelidad. Hizo todo lo que estuvo a su alcance. Aún, hermanos, cuando fue al monte a orar, y por un momento pasó en su mente, ¿verdad?, no beber la copa que estaba destinada para él, o no cumplir con su misión. Él dijo, mas no sea mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre sea hecha. Y a veces, hermanos, nos vamos a topar con situaciones en donde van a venir ofertas, en donde van a venir tentaciones. Y ahí, aunque nuestra carne, que es uno de nuestros enemigos, ¿verdad?, quiera o sea atraído o seducido, así como fue seducida Eva y Adán, ahí es donde debemos revelar, hermano, de lo que estamos hechos. ¿A quién queremos honrar? ¿A nuestra carne, al mundo, o queremos honrar a Dios? Ahí donde nadie nos conoce. Ahí donde, así como el mundo dice, solamente nuestro subconsciente sabe lo que hay dentro de. Absalón deshonró a su padre, deshonró a la familia, deshonró al linaje. Mas Jesús, hermano, honró a Dios en todo. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir, el ejemplo de Jesús. Si Él honró a Dios, si Él dijo, hermanos, que podíamos hacer milagros, que se podían hacer hazañas en su nombre, es porque cree, hermanos, que si nosotros somos obedientes, puede suceder. Pero tenemos que honrar a Dios, hermanos, en todo. En cierta ocasión, un judío dice que había una boda, ¿verdad?, que se había programado. Ya ve que a veces en las bodas se programan para cierto día y luego por alguna otra razón se vuelven a reprogramar. Y era día de Shabbat. Le habla a su hija y le dice, papá, se reprogramó la boda en tal día a tales horas. ¿Vas a estar con nosotros? Y le dijo, este rabino le dijo, sí voy a estar con ustedes, pero ya que termine de ir a la cita que tengo con Dios. Entonces iré a la cita con ustedes. Parece algo místico, ¿no? Parece algo exagerado, pero no, hermanos. Si Dios ha dicho que tiene una cita con nosotros, acudamos a esa cita. Allá en lo particular, en lo personal. ¿Cuántas citas ha dejado ir usted? ¿Cuántas veces ha dejado de presentarse a Dios? ¿O hemos dejado de presentarnos a Dios? Decía mi hermana, ahora tenemos tiempo. Sería imposible decir, ay Señor, no tengo tiempo para orar. Bueno, si Dios permite ese proceso es porque a lo mejor me falta orar más. O me falta más conectarme con Dios. Sería incoherente que yo dijera, y no tengo tiempo para orar. ¿O sería coherente? ¿Verdad que no? Entonces, ahí es donde disfrazamos nuestra obediencia, hermanos. Recab
tenía un origen en la obediencia, ¿verdad?, de la indicación que les dio Jonadab 200 años atrás. También Recab, a los recabitas fueron probados. Dios los trajo para, ¿verdad?, para que su pueblo, el pueblo de Judá, o los cristianos, o aquellos que cada 8 días asistan a la iglesia, aprendieran, hermanos, de un pueblo que no era de su linaje, que se puede obedecer. Ellos fueron probados. Nosotros también somos probados o somos tentados, hablando de pruebas y tentaciones. Pero ya sea que venzamos la prueba, que venzamos la tentación o que no cedamos a la tentación, habrá una recompensa. Porque la Biblia dice que Dios es un Dios justo. Ahí entra la justicia de Dios, hermano. Si usted obedece a Dios, o como dice en otras palabras nuestro pastor Andrés, si usted se compromete con Dios, Dios se compromete con usted. Si usted honra a Dios, hermano, Dios lo va a honrar. Y no son palabras huecas, no son palabras vanas. Porque parte de mi experiencia, hermano, lo he vivido. Y lo he visto en la vida de cada uno de ustedes. El resultado de la fidelidad y de la obediencia de los recabitas es que no solamente los trajo para una lección, sino que más después le dice que no faltaría uno de sus descendientes en la presencia de Dios. Qué maravilloso, hermanos. Comprométase con Dios y a lo mejor, no a lo mejor, estoy seguro de que esa promesa también estará con usted. No faltará dentro de su linaje o de su descendencia alguien que esté de continuo en su presencia. Dios nos dice, hermanos, en Juan 8:31, que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Eso quiere decir que hay falsos cristianos, que hay falsos discípulos, que hay falsas ovejas. Amén. Hay que permanecer en su palabra, para ser verdaderamente discípulos de Jesús. También dice en Juan 12:48 que aquellos que lo rechazan y que no aceptan lo que Él dice, tiene un juez. Y vamos a leerlo y con esto terminamos, hermanos. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 48. Espero en Dios, hermanos, que por lo menos a uno de los que estamos aquí haya llegado este mensaje y que seamos conscientes, hermano, y hagamos esos cambios que necesitamos hacer para no caer y para no vernos invadidos, hermano, por este mundo, por este enemigo número 2 que es el mundo.